es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Muy buenos días para todas, todos y todes. Es un gusto estar aquí en calidad de moderadora de este espacio de conversación sobre los intelectuales negros en Colombia en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO. Antes de iniciar esta conversación, quiero comenzar agradeciendo a Sandra Pulido, su directora, a Mario Hursich, director de programación de esta feria, y a Ogeli Gadé, productora de invitados FILBO, por la invitación que nos hicieron a Francisco Javier Flores Bolívar, a Javier Ortiz Cassiani y a mí a hacer parte de este evento. La reflexión en torno a la cual nos convocaron parte de una constatación. Durante mucho tiempo se asumió que la cultura negra era fundamentalmente oral y que sus vehículos preferidos de expresión eran la música o el baile, no la palabra escrita. Sin embargo, las investigaciones de la última década han echado por tierra esos prejuicios. Contra lo que se piensa, desde el siglo XIX hubo un numeroso grupo de intelectuales negros que participó de manera entusiasta en la vida pública nacional y fue el responsable de no solo combatir el racismo imperante, sino de extender la noción de ciudadanía a muchos de los grupos marginales. ¿Quiénes fueron aquellas figuras y por qué no son más conocidas en la historia de Colombia? Para explorar estas preguntas, contamos con la presencia de dos investigadores y docentes universitarios que han estudiado el tema desde distintas perspectivas como parte de una apuesta teórico-política y ética en contra de las prácticas históricas del olvido y negación de la memoria intelectual del pueblo afro en Colombia. Francisco Javier Flores Bolívar es historiador de la Universidad de Cartagena. Tiene una maestría en historia, un posgrado en estudios latinoamericanos y un doctorado en historia de la Universidad de Pittsburgh. Especialista en historia latinoamericana y del Caribe, ha investigado sobre relaciones raciales, migraciones e historia intelectual. Actualmente es profesor en el programa de historia y director del Departamento de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena. Ha recibido becas de estudio e investigación de instituciones tales como la Fulbright, el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, el Ministerio de Cultura de Colombia, Colciencias, las FAO, el Departamento de Historia y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. En 2015, junto al investigador Alberto Abello Vives, editó una colección de ensayos llamada Los Desterrados del Paraíso, Raza, Pobreza y Cultura en Cartagena de Indias, y está actualmente finalizando un libro que narra la historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia entre 1878 y 1947. Nuestro segundo invitado es Javier Ortiz Cassiani, historiador y escritor, historiador de la Universidad de Cartagena, magíster en Historia de la Universidad de los Andes y candidato a doctor en Historia del Colegio de México. Ha sido profesor de la Universidad de Cartagena, la Universidad de los Andes,
la Universidad Javeriana y la Jorge Tadeo Lozano, la seccional del Caribe. Es autor de libros como El incómodo color de la memoria, bastante sugerente, y Un diablo al que le llaman tren. Ha sido asesor y consultor de memoria histórica y autor de proyectos relacionados con la memoria histórica y el patrimonio cultural. Hizo parte del equipo editorial de la revista Historia Crítica del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Actualmente asesora el espacio cultural Claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena y al equipo de investigación del Instituto Distrital del Patrimonio Cultural de Bogotá y DPC. En el año 2014 recibió el premio Afrocolombiano del Año en la categoría Medios y Periodismo. Y en el 2017 se le otorgó la medalla al Buen Ciudadano de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias. Fue columnista del periódico El Heraldo por 8 años y actualmente es columnista del Espectador y de la revista cultural El Malpensando. En mi caso, soy profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Soy autora del libro Los colores de la masculinidad, publicado originalmente en francés en 2018 y traducido al portugués en 2019. Acabo de finalizar un libro de próxima publicación titulado El oxímoron de las clases medias negras, movilidad social e interseccionalidad en Colombia. Participo actualmente en una investigación sobre culturas del antirracismo en América Latina que reúne equipos de investigadores y artistas de Argentina, Brasil, Colombia e Inglaterra. Enseguida voy a proponerles 3 rondas de preguntas para adelantar esta conversación, esperando que el tiempo nos alcance para cubrirlas, ya que contamos con solo 1 hora. Y para iniciar la conversación, valdría la pena que definiéramos qué entendemos por intelectuales negros. En términos generales, se considera como intelectuales a quienes se dedican al estudio y la reflexión crítica sobre la ciencia, el arte y la cultura, y comunican sus ideas con la pretensión de influir en ella, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública. Mi primera pregunta para ustedes es la siguiente. Son preguntas, en realidad, cada ronda tiene 3 preguntas relacionadas entre ellas. Con base en sus investigaciones, ¿creen ustedes que esta definición corresponde a la experiencia histórica de las figuras intelectuales negras en Colombia? ¿Podrían hablarnos de algunas de estas personas? Del modo en que han sido percibidas en la sociedad colombiana y de la forma en que ha sido analizada su producción intelectual. En esta primera ronda voy a darle la palabra en primer lugar a Francisco Flores y luego a Javier Ortiz. Luego vamos a invertir el orden de las presentaciones. Entonces escuchamos a Francisco. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Mara, por tu generosa presentación. Es un placer siempre escucharte y conversar también con Javi, con quien hemos compartido en distintos escenarios y espacios. Con respecto a la primera pregunta, para aprovechar el tiempo, realmente cuando pensamos estos temas de los intelectuales negros y mulatos en Colombia, a veces damos por sentado que el término intelectuales está definido, está dado y significa lo mismo para todo el tiempo y para todos los espacios. Sin embargo, una de las cosas que he visualizado a lo largo de las investigaciones que he realizado es que para estos sectores construirse como intelectuales fue un proceso. Es decir, llegar a ocupar un espacio, llegar a pensarse e incluso a que su literatura, sus textos fueran aceptados, implicó una suerte de campo de disputa. Entonces, eso es un primer elemento que quiero poner en la discusión, porque si algo muestra la trayectoria de escritores, pensadores de la costa Caribe y la costa Pacífica en un contexto bastante jerarquizado, racializado, era que precisamente se le negaba a esos sectores, por un conjunto de narrativas que existían en ese entonces, la posibilidad de pensar. Se consideraban que no podían pensar. Habitaban en territorios tropicales, en geografías que supuestamente no estaban aptas para las labores intelectuales,
Por eso mismo, la misma condición de identificarse y de mostrarse como intelectuales fue un proceso. Ahora, si nosotros nos atenemos a esa definición formal que piensan los intelectuales como hombres de letras y hombres de ciencia, generalmente, si la trasladamos al siglo XIX, por supuesto que vamos a encontrar a muchos profesionales, a varios profesionales negros y mulatos, tanto en la costa Caribe, sobre todo en la costa Caribe, un poco más que en la costa Pacífica. En la costa Pacífica también se logra encontrar en el XIX algunos, que lograron formarse, algunos en la Universidad de Cartagena, y otros que surgieron a través de su formación en universidades de Bogotá. No obstante, hay letrados que no alcanzaron a tener un nivel de formación profesional, pero que tuvieron la capacidad de escribir obras, se formaron de manera autodidacta y reflexionaron sobre los distintos temas que para entonces eran importantes y eran centrales en la vida política, cultural, económica del país. Quisiera nombrar para ilustrar esto de mejor forma a Juan Coronel, un autodidacta, mulato, que llega a Cartagena a finales de los años 70, procedente de una población que se llama Juan de Acosta, y Juan Coronel empieza a hacer algunos estudios de primaria en las escuelas normales que surgen en el marco de los gobiernos liberales que se dan en la segunda mitad del siglo XIX. De manera temprana, por la falta de recursos, Juan Coronel abandona sus estudios, se dedica a trabajar y se forma como tipógrafo, que esta es una de las figuras que creo yo hay que prestarle mayor atención a la hora de pensar esto de los intelectuales negros, porque la tipografía los acercó al mundo de la escritura. Y desde ese acercamiento al mundo de la escritura alcanzaron a publicar libros. Juan Coronel publica varios textos, y cuando observamos las temáticas que Juan Coronel está publicando, sobre las cuales está reflexionando, reflexiona sobre los temas centrales del siglo XIX. Laicidad, por ejemplo, el rol de la religión en el Estado, la relación entre religión y educación. Está pensando en clave de toda la discusión que autores, sobre todo asociados al enciclopedismo francés, están haciendo. Entonces, ¿esta figura entra o no dentro de la categoría de intelectual negro? Para mí sí, a pesar de no tener ese nivel de formación profesional, y más bien lo que yo trato de hacer al rastrear a estos intelectuales, ya sean negros o mulatos, es ver su nivel de participación en la esfera pública y cómo están discutiendo y cómo están debatiendo y sobre qué temas están discutiendo. Entonces, una vez los posicionamos de esa manera, salimos un poco del esquema de asociarlos simplemente a hombres de ciencias o a hombres que han alcanzado un nivel profesional, y más bien trato de pensarlos como seres que están participando en los debates que eran centrales en la vida pública. Entonces, eso me ayuda a ampliar un poco el espectro de los sectores que estoy y los grupos que estoy analizando. Uno puede pensar en una figura como Juana Julia Guzmán, para hablar del rol de algunas mujeres. Juana Julia Guzmán era una persona que no era, digamos, profesional. Sin embargo, entra en contacto con un conjunto de voces del anarquismo que para entonces están llegando a Colombia, entre ellos Vicente de Adamo, un italiano que llega a los territorios colombianos a comienzos del siglo XX. Y Juana Julia Guzmán adquiere una formación autodidacta, construye en bibliotecas públicas posteriormente, y es una de las personas que se encarga de, digamos, socializar parte del pensamiento anarquista y socialista que para entonces está circulando en Colombia en ese entonces, y conforman gremios obreros. Ahora, ¿es esta figura una figura digna de, o digna no, digamos, una figura que debe incluirse en esta historia de las intelectualidades negras y mulatas? A mí me parece que sí, porque está participando activamente, está discutiendo este tipo de temas que son cardinales y son centrales. Entonces, esa doble mirada, creo yo, ayuda a ampliar un poco el espectro. Ahora, la percepción sobre estos intelectuales negros y mulatos, aparte de lo que ya señalaba de la negación per se, del hecho de que ser negro y estar habitando en territorios
racializado les negaba esa capacidad intelectual. Hay que ampliarla también a otras esferas. Muchos de estos intelectuales combinaban sus actividades, digamos, profesionales o actividades asociadas a la escritura con la política, con la edición de periódicos. El mismo hecho, a veces, de participar en la creación de poesía, por ejemplo, era una cosa que se le negaba. Abiertamente se le decía, no, esto es un mundo que si usted está cultivando este tipo de literatura y este tipo de arte, debe quedarse encerrado, así le decían a Jorge Artel, debe quedarse encerrado en sus libros de prosa. No nos venga a inundar a nosotros la prensa con su culto a África, por ejemplo. Entonces, la percepción de quédense en los márgenes era una de las cosas que resultaba del régimen de representación racial que para entonces se utilizaba a la hora de determinar quiénes podían o no hacer parte del campo intelectual. Entonces, para sintetizar, en primer lugar, tienen que construirse, tienen que configurarse, luchar el espacio por ser intelectuales, número uno. Número dos, ampliar el espectro de la definición más allá de aquellos que fueron profesionales e incorporar a otros personajes y grupos que se dedicaron al cultivo de las letras. Y tres, visualizar cómo desde distintas esferas están estableciéndose barreras que le imposibilitan ya sea su formación o la misma capacidad de expresarse en términos académicos y de reflexionar sobre algunos temas que para entonces fueron centrales y cardinales en la vida política y cultural y económica del país. Muchas gracias Francisco. Escuchemos ahora a Javier sobre el mismo tema para continuar la conversación. Bueno, gracias a la Filbo, a la Feria Internacional del Libro de Bogotá por la invitación, por supuesto, y bueno, es un placer estar con Mara Viveros, compartiendo este escenario y por supuesto con Pacho, con el que por fortuna tengo una relación hace ya bastante rato, desde los tiempos de pregrado en la Universidad de Cartagena. Yo creería que a los intelectuales, a la clasificación de los intelectuales afros no hay que exigirle más que lo que se le exige a los intelectuales mestizos o blancos o de cualquier color o de cualquier denominación racial o étnica. Y creo que eso me lleva también a un punto que quizás más adelante lo abordaremos, pero que lo quiero dejar allí. Tiene que ver con que si los intelectuales afros o los intelectuales identificados como afro, no necesariamente autoidentificados como afro, son intelectuales afros solo porque hablan de temas afros, de temas negros, o el hecho de ser, de hablar de ciertos temas como hablan el resto de intelectuales sin denominación racial, o sea, sin ser racializados, no los hace intelectuales afro. Yo creo que habría que preguntarse también eso para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de intelectuales afros o intelectuales negros, porque yo podría incluso citar al mismo Juan García del Río como un intelectual afro, que es un mulato, pero que jamás en uno de sus textos está diciendo yo soy mulato o está refiriéndose al tema racial, ¿no? Todo lo contrario, de hecho está hablando de temas un poco en la línea de lo que está diciendo, que explicó muy bien Francisco, de esos temas que eran vedados, o no, o sea, temas que no deberían ser tratados por los que se consideraban afros, ¿no? Como la gramática, ¿no? Como el tema de la ortografía, ¿no? Un hombre que está a la par de un Andrés Bello, por ejemplo, que está escribiendo junto con Andrés Bello, que escribe ese famoso tratado 200 años antes que Gabriel García Márquez se le diera por hablar de la jubilación de la ortografía. Ya estos estaban proponiendo un tratado de ortografía mucho más benigno, ¿no? Que no se convirtiera en una camisa de fuerza para la gente, ¿no? Esa ortografía. Entonces, creo que eso es importante tenerlo allí presente. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Francisco alrededor creo que incluso la flexibilidad del concepto de intelectual en el siglo XIX nos lleva a entender que los intelectuales en el siglo XIX
que incluso no se hablaba de intelectuales, sino se hablaba de propagandistas, ¿no? Nos lleva a encontrar figuras afros que, pues, por supuesto, entran dentro de esa categoría de intelectuales. Con toda la discusión que hay sobre Juan José Nieto y su denominación étnica, Juan José Nieto es un intelectual. Es un hombre que está pensando el Estado, es un hombre que está pensando la Constitución, es un hombre que está escribiendo además una novela, es un hombre que escribe una obra de teatro, es un hombre que participa en los debates sobre la abolición de la esclavitud, en fin, es un hombre que está discutiendo, cabría incluso en esa denominación de intelectual, esa que Mara nos habló al principio. Entonces, creo que allí fácilmente puede entrar eso. Y una figura como la que hablaba Francisco, como Juan Coronel, que es una figura que me interesa mucho y que le dediqué ahí una parte de uno de los capítulos de la tesis de pregrado y que siempre le he estado dando vueltas por allí, porque además, al igual que Juan José Nieto, además hay que decirlo, es un autodidacta, no están vinculados. El libro de Juan José Nieto sobre la geografía que escribió sobre la provincia de Cartagena se vende en la Universidad de Cartagena, pero él nunca pasó por la Universidad de Cartagena ni es formado, digamos, profesionalmente allí. Juan Coronel, como lo estaba diciendo muy bien Francisco, es un hombre, lo de la tipografía es fundamental, ¿no? Para la formación política y para las letras, ¿no? Para el discurso político radical, ¿no? En el liberalismo radical y luego en el socialismo, muy en la onda también de Vargas Vila, de seguir este pensamiento. La tipografía va a ser fundamental. Y hay una parte que dice, en Un peregrino, que es uno de los libros que escribe, dice es que el tipógrafo también escribe el libro. Cuando está trabajando con toda esta cosa, él también, con las cajas estas, con toda la tipografía, también se convierte en un autor. Y lo está diciendo alguien que quizás en ese momento en que era exclusivamente tipógrafo no había escrito todavía, pero que luego va a escribir. Es decir, que eso que dice se convierte en un hecho real porque evidentemente luego él se convierte también en un escritor. Eh, pero sí estoy de acuerdo con Francisco cuando se habla de esa especie de condena, ¿no? Hay como hay unos condenados de la tierra, ¿no? Y esa condena es lo que hace que no seamos capaces de incluirlos dentro de la noción de intelectuales. Así estén haciendo las mismas cosas que están haciendo los intelectuales blancos. Es decir, es que es la paradoja, ¿no? Es como que es lo que nos pasa con figuras como el mismo Candelario Beso, que no se le reconocía lo que hacía, sino como una nota al margen allí, alguien que hacía y como una nota de color, pero que no estaba en la misma posición. Pues Obeso está trabajando nada menos que con la lengua, con la gramática, está a la par de los filólogos del momento, pero nunca se le va a poner al nivel de un Rufino José Cuervo, ni más allá del juicio que podamos hacer quién es mejor o peor, pero está haciendo cosas que está haciendo este otro que sí, no hay ninguna discusión que es un intelectual. Entonces que tiene mucho, creo que hay que ampliar la noción y más que ampliar la noción es quitarnos el prejuicio histórico que existe sobre quién se considera o no intelectual, creería yo en esa discusión. Muchas gracias. Yo creo que hemos adelantado bastante en esta conversación, justamente señalando, redefiniendo las fronteras de lo que significa la intelectualidad y al mismo tiempo planteando una pregunta que es muy interesante y es, ¿qué pasa cuando una persona de tez oscura habla de otros temas? ¿Es visibilizado como un intelectual negro o no? ¿O son los temas o los que habla los que lo ubican como un intelectual negro? A propósito de eso, y para profundizar un poco en la conversación, me gustaría que a partir del ejemplo que ya nombraste, Javier, de Candelario Obeso en el siglo XIX, pero hablemos también de Manuel Zapata Olivella en el siglo XX, identifiquen qué aportes hicieron estos dos autores en relación con la representación de lo negro al escribir desde adentro. ¿Qué cambios y qué continuidades encuentran en su producción literaria y en la recepción que recibieron sus distintas obras? ¿Cómo lidiaron cada uno de ellos con los prejuicios de sus respectivos momentos?
porque se enfrentaron, por supuesto, a contextos distintos. Eso nos permite también entender, digamos, el problema de la audibilidad y visibilidad, que también es una cuestión histórica. ¿Cómo enfrentaron el dilema entre, por una parte, ser exotizados y esencializados, y por otra parte, el reconocimiento que buscaban de su trabajo intelectual, no solo como representantes de la voz de su raza, sino como escritores que estaban aportando a construir la identidad literaria de su país? Ahora vamos a invertir el orden de respuesta. Vamos a escuchar en primer lugar a Javier y después a Francisco, para continuar, digamos, Sí, profundizando. ok, Mara. Sí, bueno, es una excelente pregunta y un tema, por supuesto, muy amplio y supremamente complejo. eh, pero creo que uno puede atreverse a dar algunas respuestas o aproximaciones de respuesta con una figura además tan prolífica como Manuel Zapata Olivella, que hizo tantas cosas y desde de diferentes lugares. Yo siempre he dicho que no hay un hombre que haya contribuido más a la construcción de esa tan buscada identidad nacional como Manuel Zapata Olivella. Es decir, bueno, un hombre y una mujer, porque ahí tengo que hablar de Delia Zapata Olivella, que en muchas de esas empresas lo acompañó y que incluso tuvo un papel mucho más protagónico, sobre todo en la parte práctica de esa construcción de esa identidad. Porque justo Manuel Zapata Olivella, a mí siempre me ha llamado la atención un texto que escribe Manuel Zapata Olivella cuando llega a Bogotá, a los pocos meses o años de haber llegado a Bogotá, que se llama El Porro Conquista Bogotá. Y me parece interesante por una cosa clave, porque si uno lee un trabajo como el de Peter Wade, por ejemplo, que se llama Música, Raza y Nación, donde él trabaja sobre cómo la costa Caribe ayudó a construir la identidad musical de la nación, ¿no? Cómo, cómo las músicas como el bambuco, que en los discursos sobre la identidad de la nación se imponían sobre las otras músicas regionales y sobre todo las músicas del litoral, de los litorales de matriz afro, uno puede ver que Manuel Zapata Olivella es de los pioneros en empezar a situar en su lugar las manifestaciones culturales de estos grupos, de los grupos, de los sectores populares, ¿no? Porque hay que entender que en un sentido más amplio, al principio está hablando de la Colombia iletrada, es decir, la Colombia que no está, que no escribe, pero que tiene un montón de manifestaciones y él le interesa poner a esa población en el centro de la discusión cultural del país. Y por supuesto, si vas a hablar de esa población, pues tienes que hablar de población afrodescendiente. Entonces, yo creería que Manuel Zapata Olivella es un intelectual que contribuye mucho a desarrollar la identidad, eso que llamamos identidad nacional, y que en ese proceso de ir construyendo la identidad cultural de la nación va encontrando una serie de elementos que lo van acercando mucho más a una discusión de tipo racial mucho más profunda. Eh, pero además vista siempre desde un ángulo muy abierto, con un lente muy abierto, ¿no? Eh, Manuel Zapata Olivella puede escribir Chango el Gran Putas, que es la epopeya de la religiosidad yoruba, ¿no? Es una obra escrita en matriz de religiones africanas, desde la religiosidad africana, pero también puede escribir sobre Harlem y puede comparar a Harlem con Chambacú y puede hablar de la cultura popular del Caribe colombiano y del Pacífico colombiano, y compararla con las otras culturas populares negras, como la cultura popular de Harlem, y atreverse a decir que esa alegría en medio del dolor, esa alegría que tienen los negros de Chambacú, no la pude encontrar en Harlem, sin que eso sea una nota exótica, que eso es la diferencia entre Manuel Zapata Olivella con otros autores que comparan, que hablan de la alegría de los negros,
pero como una manera de que es que ellos son negros y alegres per se, y que lo único que tienen es eso, ¿no? Manuel Zapata Olivella está por encima de eso, pero es capaz de encontrar esas diferencias, entendiendo este discurso dentro de una lógica que él también le interesó mucho, que es una afrocaribeñidad, ¿no? Esa alegría que él ve allí, a pesar esa dignidad y esa alegría, a pesar de la pobreza de estos sectores de Chambacú, que no encuentra en Harlem, él se la adjudica a una condición afrocaribeña, ¿no? A esa dinámica afrocaribeña. Y creo que Manuel Zapata Olivella, a veces nos quedamos cortos cuando, y ahí volvemos a la discusión que teníamos al principio, a veces nos quedamos cortos cuando solo decimos un intelectual afro, porque es un hombre tan universal, ¿no? Es un hombre tan, además muy culto, digamos, en el sentido más abierto de la palabra, que es capaz de escribir una novela sobre Hemingway, ¿no? Y eso lo pone a dialogar con unos cánones literarios que no necesariamente están enmarcados dentro de los cánones específicos que algunos le atañen a lo afro. Que es capaz de escribir un trabajo etnográfico sobre, bueno, de estudios culturales sobre Córdoba, por ejemplo, que es capaz de hacer no sé cuántos programas de radio, que es capaz de recorrerse todo el país y estudiar la cultura guayú junto con Delia, y luego irse para China a representar al país junto con otros intelectuales. Y es bien interesante porque los intelectuales con los que va Zapata Olivella son los grandes intelectuales, los conocidos como intelectuales de la nación, ¿no? Y eso a veces se nos olvida, ¿no? Es como si lo aisláramos y no lo metiéramos dentro del mismo saco y hay que meterlo dentro del mismo saco para poderle dar la dimensión que tiene Manuel Zapata Olivella. Entonces, por eso digo, para ir cerrando, por eso digo que a veces en la exotización, a veces sin querer, no necesariamente es de mala fe, o en la clasificación, que tampoco es de mala fe, como en el intelectual afro, se nos olvida que este hombre está a la par y está participando en el debate de la discusión cultural que le está dando sentido a la identidad nacional en su momento. Pero es como si lo redujéramos un poco precisamente por el prejuicio que hay alrededor del que veníamos hablando y del que Francisco habló al principio, por el prejuicio que hay alrededor de qué es un intelectual afro o qué se considera un intelectual afro o qué debe hacer o no debe hacer un intelectual afro. Que por eso decía al principio, hay que medirlos con el mismo rasero porque de lo contrario estamos siendo injustos con los intelectuales afros. De acuerdo, Javier, muy interesante. Continuemos entonces en esta conversación contigo, Francisco, para de pronto contrastar esos dos personajes de Candelario Beso y de Manuel Zapata Olivella. Adelante. Perfecto. A mí me gusta mucho la pregunta que tú formulabas en torno a los cambios, porque me lleva un poco a reflexionar sobre las trayectorias de estos intelectuales, que generalmente creemos que desde el día uno hasta el día final de su vida pensaron y escribieron de igual forma. Y lo que nosotros hemos encontrado, lo que yo he encontrado en alguna de las indagaciones que he realizado, que por supuesto son seres con tensiones, con seres que van en una búsqueda por encontrar su voz. Entonces tú puedes encontrar, por ejemplo, a Candelario Beso en 1874 hablando de África como un país zoológico, o a Candelario Beso hablando en clave clara del determinismo geográfico, cuando Candelario Beso dice que a él no lo pueden comparar con una persona oriunda de África porque él es una persona que ya vive en un país frío. Ese es el lenguaje claro y preciso del determinismo geográfico que impacta sobre todo el siglo XIX en Colombia. Sin embargo, en 1877, y en esto en términos de los aportes que tú preguntas, es lo que me parece relevante, Candelario Beso tiene
esa capacidad para encontrar una voz que le permite cuestionar parte de ese determinismo gráfico al reafirmar la ciudadanía, pero al mismo tiempo incorporar y casi que inmortalizar el sociodialecto de los bogas del Magdalena. A mí me parece que ahí hay una contribución central, un discurso, si se quiere, liberador, un discurso que remarca además que los tiempos de la esclavitud, y Javi ha escrito con esto con suficiencia, que los tiempos de la esclavitud han pasado, ya estamos en otro tiempo, estamos en otra época, y luego viene Candelario Obeso en parte por esa exotización y en parte por la presión enorme que ejerce el orden escritural y racial colombiano del momento, y da un giro que lo conversábamos previamente en Secundino el Zapatero, y los análisis que se hacen entonces de Secundino el Zapatero, hay algunos análisis que he leído que dicen, no, entonces ya Candelario Obeso entra en un discurso que suele ser una suerte de anomalía, es una persona que renuncia a lo que venía construyendo. Y cuando vemos en esencia lo que hace Candelario Obeso, es mantener al menos un hilo conductor que tiene que ver con la noción de ciudadanía. Solo que los patrones y la definición de ciudadanía ha variado. Es una noción de ciudadanía que está más en clave nuñista de la época. Y cuando uno observa, por ejemplo, la dedicatoria, la hoja de dedicatoria que Candelario Obeso le hace a Núñez, no solo es que se la dedique a Núñez, sino que abiertamente dice que él va a servir tal cual como Moratín, el español de finales del siglo XVIII lo hizo con la Ilustración, va a servir como un elemento que va a propagar las ideas que rigen hoy día. Entonces, si nosotros observamos bien la trayectoria de estos intelectuales, por un lado vamos a encontrar que en efecto están buscando la manera de moverse en ese lenguaje tensionante, que lo era todo el liberalismo, porque el liberalismo todo tenía toda ese despliegue de igualdad, pero al mismo tiempo tenía esas sombras, ¿verdad? Esas sombras que estaban presentes donde lo racial jugaba un papel fundamental. Y las representaciones que se hace, digamos, que se hacen para entonces, incluso intelectuales mulatos que se han definido como mulatos por algunos escritores como Madiedo, por ejemplo, que está haciendo caracterizaciones sobre los bogas, son caracterizaciones bastante despectivas. En cambio, en Candelario Obeso hay como un intento por repensar parte de esas caracterizaciones, y creo yo, allí está el aporte de Candelario, que está moviéndose de muchas formas. A veces se define como mulato, a veces se define como sambo, a veces se define como negro. Entonces, cuando uno ve esa lucha, porque es una lucha la que tiene una tensión interna que tiene Candelario Obeso por encontrar la perspectiva desde la cual hablar, está entendiendo uno, primero, el peso del orden racial, pero a la vez hay que estar atento a qué es lo que va aportando, cómo va aportando en determinado momento. Una cosa es Secundino el Zapatero en el marco de la reacción, digamos, que ejerce y lidera Núñez y los regeneradores, y otra es el Candelario Obeso de Cantos Populares de mi Tierra en 1877. De hecho, cuando uno observa la manera en cómo Jorge Hartel habla de Candelario Obeso en una proclama brillantísima que él tiene en 1932, lo que hace es distanciarse de Candelario Obeso y va a decir, el único intérprete fiel de la raza negra que existe en Colombia soy yo. Y soy yo porque antes lo que existía era una mulatería burguesa que vivía ocultando su color de piel. Y en Candelario Obeso aún no vibraba el sentido del ser negro. Pero claro, ya es un poco, para responder a la pregunta de Zapata Olivella que tú formulas, es otro momento. Es un momento donde Hartel, Zapata comienzan a leer otros autores. Ya Hartel se ha familiarizado con autores del Caribe anglófono, con el Caribe francófono, y por supuesto está atento a todo el movimiento de la negritud. Ya conoce a Lawrence Prescott, conoce a algunos poetas afroamericanos de finales del siglo XIX y parte de todo ese movimiento que Javi mencionaba de Harlem. Y luego, y esta es la parte con la cual quiero introducir a Zapata, parte de ese esfuerzo que está haciendo Jorge Hartel es transmitido a Zapata Olivella, porque Zapata es alumno de Jorge Hartel
en la Universidad de Cartagena, en la sección de bachillerato que tenía la universidad. Y eso es fundamental porque le va a permitir a Zapata Olivella, y aquí hablo de los aportes de Zapata en función de lo que Artel está intentando hacer, y es que para estos sectores no había una contradicción entre celebrar el mestizaje y al mismo tiempo reclamar un lugar para lo negro. Y lo clave de eso está en que logran quitarle la matriz biológica con la que se venía pensando el mestizaje desde finales del siglo XIX y lo ubican en una perspectiva cultural. Y allí eso se entronca con lo que Javier planteaba de cómo Zapata Olivella, ¿verdad?, empieza a exaltar junto a otros escritores, porque no solo en Zapata, está Antonio Brujes Carmona, está José Morillo, está Jorge Artel, hay varios de la costa pacífica, una figura que ha pasado desapercibida en la costa pacífica por su pensamiento conservador, como es Manuel Mosquera Garcés, que escribe un documento en 1930 que es el documento quizás más lúcido que tenemos sobre reclamar el lugar de lo negro dentro de la concepción nacional. Entonces, ¿por qué es fundamental esa idea de celebrar el mestizaje y al mismo tiempo exaltar lo negro? Porque por un lado reclaman un lugar dentro del orden nacional que los liberales están construyendo, pero al mismo tiempo le permiten a Zapata Olivella construir todos esos diálogos que va a hacer a nivel internacional. Entonces uno encuentra a Zapata Olivella en México haciendo parte de un centro de estudios afromexicanos. Y ese centro de estudios afromexicanos, luego de su viaje por New York, retorna a Colombia y es lo que le permite a Zapata liderar la creación del Centro de Estudios Afrocolombianos junto con los pares de la costa pacífica, entre ellos pues partes de familiares Mara, que están allí presentes y que hacen una cosa que es supremamente interesante, y con esto finalizo el tema de los aportes, y es decir lo siguiente: el Instituto Etnológico Nacional que se había creado en el 41 está pensando más en función del indigenismo por un lado. Paul Rivet, el famoso, digamos, escritor francés, dirige ese instituto y se hacen todo un esfuerzo por comprender el mundo indígena. Y por eso, en varios de los discursos que Zapata Olivella va a pronunciar, o varios de las entrevistas que él da, va a decir: así como se está estudiando al indio, también hay que estudiar al negro. Es decir, si somos una sociedad mestiza, donde los aportes culturales de cada uno de estos sectores deben ser tenidos en cuenta, ¿por qué lo negro no se está estudiando? Y eso, creo yo, luego de la creación del Centro de Estudios Afrocolombianos, junto al esfuerzo que han hecho distintos intelectuales de la costa pacífica y Caribe, va a cambiar el panorama escritural de lo negro en la segunda mitad del siglo XX. No, pues se va complejizando cada vez más el panorama con lo que decimos, porque realmente también es una manera de abordar el tema del mestizaje, donde se ve que el mestizaje no es necesariamente blanqueamiento y que justamente esa tensión interna que vivieron las figuras intelectuales negras permitían aprovechar también las fisuras, es decir, la ambigüedad que también ofrecía el tema del mestizaje. Y aprovechar esa ambigüedad, pero para justamente hablar y posicionar el tema de lo negro, que eso es bien particular. Y es muy distinto desde la costa Caribe y desde la costa Pacífica. Bueno, habría muchas cosas que decir al respecto, pero quisiera continuar con un tema que me parece muy interesante. Hemos ya señalado que lo intelectual no se elabora únicamente en el mundo universitario, que hay muchos intelectuales autodidactas y que esto no solo juega para los intelectuales llamados negros, sino para los intelectuales en general, para lo que se llama la intelectualidad colombiana. Sin embargo, me parece que nombramos a Juana Julia Guzmán, es cierto, pero ¿qué sucede con la producción de las mujeres? Y con esto de la oralidad y precisamente de la poesía de mujeres. Hablemos, por ejemplo, de Teresa Martínez, hablemos de Mary Grueso, hablemos incluso de Edelma Zapata Pérez. Es decir, ¿ustedes cómo ven estas figuras y cómo ven la irrupción de las mujeres en la escena
intelectual negra. Ya Javier había señalado también la importancia de Delia, no solamente, bueno, por una parte, en la parte práctica, o sea, que también es muy importante y que no se ve, es decir, las empresas intelectuales también tienen una dimensión logística y práctica de la que nunca se habla, como si los intelectuales, casi siempre masculinos, fueran seres desencarnados, seres que realmente pueden producir, porque hay una cantidad de trabajos de cuidado, tareas de cuidado que les permiten realizar estas tareas. Pero ¿qué pasa con esas voces de las mujeres? Y si habláramos del siglo XXI, ¿qué pasa con las voces también disidentes en términos de género dentro del campo de lo afro? Podríamos explorar un poquito esto para ir cerrando, porque hemos hecho un recorrido que comenzó en el 19, pero también sería interesante hacer algo, digamos, prospectivo. En este caso, ustedes pueden responder en el orden que quieran. Y pueden conversar, es decir, ya no es uno y el otro, sino que puede interrumpirse, es decir, Ok. como lo deseen. Sí, sí, yo quería, y qué bueno que lo plantees de esa manera, porque eh, sí quería como un diálogo pregunta con Pacho con relación al tema de las mujeres. Francisco, que en los últimos tiempos ha estado, digamos, concentrado en el tema de los intelectuales. En los intelectuales, por supuesto, tiene mucho más fresco la discusión o el papel que han jugado las mujeres ahí, o la negación o la exclusión o el poco reconocimiento que se le ha dado a las mujeres allí. Eh, y por supuesto me gustaría escuchar su reacción con respecto a eso. Los nombres que dabas, Mara, a mí me parecen, porque es como si asistiéramos a un boom, ¿no? De muchas mujeres afros escribiendo poesía, ¿no? Reconocidas, invitadas a muchos lugares, pero no termina de convencerme el lugar que se les da, ¿no? Porque en el fondo eh, son buenas para la poesía y son buenas para la poesía y son buenas porque esa poesía que hacen tiene una conexión muy fuerte con la oralidad, ¿no? Y entonces el reconocimiento no termina de ser un reconocimiento completo porque es como si se les reconociera un lugar en la poesía, en esa manera de hacer poesía, pero no se les reconociera un lugar como capaces de pensar la sociedad a través de la poesía. Es decir, son en ese punto, y quizás soy un poco drástico con esto, en ese punto termina siendo una valoración más estética que ética, ¿no? Es decir, hay una valoración más de la forma, hay una valoración más de que estas mujeres miren lo interesante que son, que escriben poesía sobre su territorio y que están hablando del territorio, pero se les quita la voz política por fuera de la poesía, ¿no? Se les quita la voz que tienen como unas mujeres que a través de esa herramienta están diciendo lo que podrían decir otros intelectuales hombres, no necesariamente a través de la poesía, sino a través del ensayo, de la misma novela, ¿no? Para poner a el caso de Arnoldo Palacios o el mismo Zapato Olivella, o alguien como Alcías Martán Góngora, que se le reconoce también pues por todo su aporte desde la literatura, ¿no? Entonces queda como no termina, a Mari Grueso la reconocemos, eh, pero siempre la estamos poniendo como esa como una especie de matrona que tiene la palabra allí, que guarda la palabra, pero no está, no en la misma posición en que situamos a intelectuales contemporáneos de ella, incluso intelectuales afro contemporáneos de ella, que hacen, pues que escriben sobre la situación eh, desde diferentes canales. Y hay algo bien interesante con lo que dices, porque con lo que dice respecto a Delia, quien vino, George Lees, quizás el mejor etnomusicólogo de su momento, de la Universidad de Indiana, que escribió este libro maravilloso sobre las músicas del litoral caribe colombiano, de algunas zonas del litoral caribe colombiano, a quien vino buscando fue a Delia Zapata Olivella. Es decir, él no vino buscando a Manuel Zapata Olivella, vino buscando a Delia y Delia fue su asistente de investigación. Las grabaciones que hizo, donde participó también Manuel, que algunas
valga la cuña, se pueden escuchar colgadas, muchas de ellas están colgadas en la Biblioteca Nacional y se pueden virtualmente, se pueden escuchar. Las hicieron en las correrías que hizo con Delia Zapata Olivella. Y Delia Zapata Olivella, además, todos la conocemos como la gran bailarina, la gran organizadora de danza, en fin. Pero Delia Zapata estudió artes plásticas y escultura. Es decir, y como lo dijo ella en la voz de Manuel, que es Manuel el que en Levántate Mulato, donde lo dice, ella prefirió esculpir en el aire a través de su cuerpo, ¿no? Con la danza. Pero creo que siguen pesando las jerarquías en la clasificación, ¿no? No vamos a decir que la situación es la misma situación del 19 o del 20 o de comienzos del 20, pero todavía siguen pesando algunas jerarquías en el reconocimiento al aporte que tienen las mujeres como intelectuales, ¿no? Creería yo. No puedo estar más Así de que no acuerdo, sé si... pero continuemos la conversación. Perfecto. Mire, yo voy a utilizar la figura de Teresa Martínez de Varela para ejemplificar un poco y ampliar algo de lo que Javier mencionaba. Y tiene que ver no solo con la forma en que se ha designado el lugar de las mujeres dentro del mundo intelectual, sino que también tenemos que empezar a pensar la forma en cómo también quienes practicamos este tipo de estudios estamos haciendo los estudios y las categorías que estamos utilizando. Entonces, una figura como Teresa Martínez de Varela, un poco para contextualizar a las personas que quizás no están familiarizadas con ella, es alguien que nace en Chocó, es hija de un gran comerciante chocuano, además es una persona muy dada al arte, tiene un gran reconocimiento que incluso llega a territorio cartagenero porque es un artesano que se encarga de remodelar parte de la catedral de aquí de la ciudad de Cartagena y por supuesto tiene grandes recursos, vive en la carrera, en la calle esta famosa primera de Chocó, de Quibdó, que se ha vuelto casi un lugar... En la remodelación de Lelars, perdona, Pacho. Participa cuando Lelars hace la remodelación de la catedral, Gastón Lelars. Exacto, exacto. Y él, eh, por supuesto, tiene los recursos para que su hija estudie en el Colegio de la Presentación, que es un colegio regentado por una orden religiosa, es un colegio privado, pero recibe subvención de la Intendencia del Chocó, que para entonces no era departamento y era una intendencia. Ella sufre una brutal discriminación, al igual que la sufren otras mujeres negras chocoanas cuando quieren entrar a la presentación. Pienso en la hija de Camilo Mayo, que es otro gran comerciante chocoano de ese periodo, y su papá decide enviarla a Cartagena. Ella estudia aquí en Cartagena, luego retorna como maestra a Chocó y claro, producto de ese trauma inmenso que le supuso la discriminación racial que experimentó, ella rechaza a buena parte de los pretendientes negros que tiene. Esto lo digo con base en un texto que escribió Úrsula Mena Lozano. Ella tiene un texto muy bonito que se llama En honor a la verdad y le da la voz a Teresa y Teresa explica todo esto. Entonces ella dice que rechaza, por ejemplo, a Ramón Lozano Garcés, a Manuel Mosquera Garcés, que eran unos tipos brillantes académicamente en ese momento, y que su anhelo era casarse con un paisa. Y de hecho termina casándose con alguien de Antioquia, que revela un poco las imágenes también que había en algunos sectores negros y mulatos. Pero entonces esto le ha costado a Teresa Martínez Varela, esta actitud le ha costado a Teresa Martínez Varela, para que no sea incorporada dentro de todos estos estudios que se hacen de manera global sobre intelectuales o letrados negros y mulatos del Chocó. Yo creo que el caso de ella, en vez de ser dejado de lado, tiene que incorporarse porque por un lado nos muestra el peso que el orden racial chocoano tenía, la brutalidad en términos de discriminación que sufrían no solo los sujetos negros, en este caso no, sujetos negros y mujeres. Porque además estas mujeres tenían una particularidad y era que el Chocó, aparte de que no contaba con una institución educativa para formar
en bachillerato a sus hombres hasta muy entrado los años 20 y 30, contaba con escasamente el colegio de la presentación. Así que las posibilidades de estas mujeres para educarse eran mínimas. Y uno observa los censos y en efecto, utilizando la categoría del censo de esa época, la mayoría estaban destinadas a ser sirvientas. Esto aquí en comillas, que era la categoría que aparecía en el censo. De tal manera, para finalizar, al tiempo que nos sirve para mostrar el peso de ese orden racial, también ella es un ejemplo de cómo va construyendo esfuerzos a través de la escritura para lograr cierto grado de reconocimiento. Ella publica una novela en el 47 que se llama Guerra y Amor, donde narra un poco la perspectiva de las personas de su territorio, en este caso dos personajes paisas, para comprender y narrar lo que estaba pasando en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y luego de allí escribe varios textos. Entonces, es el esfuerzo, digamos, que hace esta mujer para ocupar un lugar, y creo que si no somos capaces de ampliar las categorías de análisis y las etiquetas que se utilizan, difícilmente vamos a comprender tanto el orden racial colombiano como la forma en que tanto hombres y mujeres negras y mulatos navegaron ese complejo orden racial. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo es un tirano, nos quedan nomás 3 minutos, pero me parece muy importante porque efectivamente también hemos introducido otros temas. Es decir, cómo esto del orden racial es un orden socio-racial, pero es un orden inextricablemente vinculado también al orden del género. Es decir, son co-constitutivos. Y en ese sentido creo que también nuestros marcos de análisis ganan mucho cuando se adoptan perspectivas que lo entienden de esa forma, no como cuestiones separadas. Entonces, que es un poco en lo que hemos estado trabajando en el último tiempo. A mí me interesa mucho el caso de las maestras, justamente la afirmación de las mujeres por ocupar un lugar distinto al de empleadas, las mujeres negras, de ocupar un lugar distinto al de empleadas domésticas, muchas de ellas también con veleidades artísticas, muchas maestras, digamos, ocupando un lugar fundamentalmente en la cultura. Nos vamos, como cierre, yo quiero agradecerles mucho a ustedes, realmente quedé con ganas de seguir leyéndoles, aprendiendo más, seguir intercambiando. Cada uno de ustedes ha puesto de presente, por una parte, la ausencia de referentes intelectuales negros como una expresión del racismo en Colombia, pero también la importancia de esta reflexión para tratar de descolonizar el trabajo intelectual y artístico en aras de producir obras que puedan profundizar en las singularidades y heterogeneidades de lo negro. Creo que hay que juntar singularidad y heterogeneidad. Y voy a citar a MSD cuando él dice que no se busca esto no para hundirse en una suerte de solipsismo comunitario. Yo creo que esto es algo que hemos tratado de evitar, tanto Francisco como Javier, como yo también en mi propio trabajo, sino para desplegar todas las posibilidades vitales que ofrece lo negro y avanzar en la realización de una nueva y más amplia relacionalidad que le dé cabida a todos los mundos otros posibles. Es decir, esa tensión entre universalismo y diferencialismo sigue estando al orden del día, y esta reflexión sobre los intelectuales negros también nos permite volver a pensar qué quiere decir esto de la identidad nacional de formas más complejas. Entonces, pues no me resta sino de nuevo agradecerles, también agradecer a la Filbo por habernos ofrecido este espacio para una conversación que no es muy usual. Invitar justamente a que sigamos colocando a los intelectuales afros en el conjunto de los intelectuales y no únicamente como un nicho aparte, esencializado y exotizado. Y qué mejor que haberlo hecho con ustedes. Pues muchas gracias. No, pues gracias a ti, Mara, por la conversación, y por supuesto a Pacho. Siempre será un placer ahora que nos hemos convertido en intelectuales virtuales. Exacto. Muchísimas gracias, Mario, y muchísimas gracias a Javier y a los organizadores por darnos el espacio. Y finalmente, pues realmente esta gente son seres humanos, no son dioses. Si escapamos al endiosamiento, creo que lo vamos a comprender mejor. Exactamente. Y por eso hay que mostrar las contradicciones, como lo acabas de decir. Las tensiones internas, eso es Exacto. fundamental. De acuerdo.
Creo que seguimos al aire, pero